Buenos días. Hoy es 21 de octubre de 2014. Mi nombre es Máximo Luis Barrientos Fernández, soy abogado, soy socio fundador del despacho BGIC, que tiene su sede en León, y que extendemos nuestro ejercicio profesional por todo el territorio español. Soy en estos momentos el director del despacho y a través de estos vídeos formativos vamos a tratar de analizar algunos casos célebres que por su importancia pueden ser de interés no solamente para un público especializado en las diferentes materias que expondré, sino también para el público en general. Estos vídeos formativos tendrán una duración aproximada de 10 minutos y en ellos trataré de estructurar cuáles son los hechos que se analizan en las diferentes sentencias y, en su caso, las disposiciones legales y las conclusiones que de los mismos se deducen. Las materias a las cuales me voy a referir son variadas. Intentaré que sean de los 4 órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso, administrativo y social, sin perjuicio de que tengo que aclarar que en mi especialidad son 3 materias: el derecho laboral, el derecho administrativo y el derecho comercial internacional. No obstante, como lo que voy a analizar son casos célebres, me dirigiré a los 4 órdenes jurisdiccionales porque ciertamente, a través de mi experiencia de muchos años, la verdad he tenido que llevar a cabo una defensa en todos los órdenes jurisdiccionales. Hoy vamos a comenzar con un tema laboral que afecta a miles de trabajadores dentro del sector público, que se refiere a los trabajadores indefinidos, no fijos, y aquellos que prestan servicios con contratos de trabajo de interinidad por vacante. Y digo que ha afectado a miles de trabajadores porque, como consecuencia de la crisis dentro de la administración pública, durante estos años pasados se han tramitado en las administraciones expedientes de regulación de empleo que han llevado a cabo la extinción de los contratos de trabajo de muchos trabajadores. Y una de las cuestiones que se planteaban era si la amortización de los puestos de trabajo ocupados por los trabajadores indefinidos no fijos y por los interinos por vacante debería ser o no objeto de estos expedientes de regulación de empleo. La verdad es que para mí, al menos, fue una sorpresa la sentencia de 22 de julio de 2013 dictada por la Sala Social del Tribunal Supremo, sentencia, por cierto, muy polémica, en cuanto que tuvo que tener internamente un debate muy enriquecedor porque fue dictada con 8 votos favorables y 6 votos en contra, articulados a través de un voto particular, lo cual evidencia ya de por sí la polémica de la sentencia y, por supuesto, la discusión de la misma. Pero efectivamente estableció una doctrina que de alguna manera favorecía los intereses del sector público en cuanto permitía la amortización de sus puestos de trabajo y, consecuentemente, la extinción de los contratos de trabajo sin necesidad de que se tuviera que acudir al procedimiento del despido colectivo del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores o de no llegar al número que exige este artículo del artículo 52 del Estatuto, que es el de los despidos objetivos. Sí que se reconoció en sentencias posteriores que estos trabajadores tendrían derecho a una indemnización de 8 días por año de servicio, pero evidentemente, al establecer que no era necesario el seguir el procedimiento del artículo 51 del artículo 52 del Estatuto, no tendrían derecho a la indemnización de los 20 días por año de servicio con el tope de 12 mensualidades por su extinción de contrato de trabajo, repito, como consecuencia de la amortización del puesto de trabajo. Esta sentencia fue ratificada por varias en lo que es el periodo desde el 22 de julio del 2013 hasta el periodo de junio del 2014. En junio del 2014
se dicta una sentencia, en este caso también por el Pleno de la Sala y sin que hayan votos particulares, en el que se rectifica la doctrina que se había fijado en esta sentencia 22 de julio del 2013 y se vuelve o se clarifica que a partir de este momento sí que la administración pública para amortizar esos costos tendrá que utilizar el procedimiento del artículo 51 del Estatuto, por tanto acudir a los despidos colectivos o, en su caso, si el número de amortizaciones de puesto no alcanza los umbrales previstos en el artículo 51, utilizar el artículo 52. Pero en ambos casos tendrían derecho a la indemnización de 20 días por año de servicio con el tope de 12 mensualidades. Por lo tanto, en estos momentos todos esos miles de trabajadores que puedan verse afectados por el tema tienen que saber que a partir de esta sentencia de 24 de junio de 2014, el Tribunal Supremo ha determinado que sí que hay que aplicar los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores. Esto es consecuencia, según se dice en la sentencia, de la aplicación de la disposición adicional 20 del Estatuto de los Trabajadores. Conclusión, por tanto, sí que tienen derecho a la indemnización legal de los 20 días. Hasta aquí, para lo que es un público más general. Para un público más especializado, tengo que señalar determinadas condiciones o determinados argumentos que se establecen en la sentencia 24 de junio de 2014 y que pueden ser muy interesantes. En primer lugar, las relaciones de puestos de trabajo, su validez o invalidez, que de alguna manera pueden determinar lo que va a ser la amortización del puesto de trabajo, es competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, la Sala Social del Tribunal Supremo lo que señala es que desde el punto de vista de que alguna norma de carácter laboral pudiera tener alguna regulación de las relaciones de puestos de trabajo, ocasionaría que la jurisdicción social pudiera ser competente. En el caso de la sentencia del 24 de junio, que se analiza un supuesto de la Universidad Politécnica de Madrid, el convenio colectivo aplicable sí que fijaba un procedimiento para la elaboración de la RBT. Si ese procedimiento no es tramitado adecuadamente por la administración pública, parece que la Sala Social sí que está señalando que es posible que pudiera entrar a conocer de la posible nulidad de la RPT como consecuencia de no dar cumplimiento a una norma convencional desde el punto de vista o del ámbito del derecho laboral. Pero no siendo en este caso la competencia de la validez o invalidez la tiene la jurisdicción contenciosa administrativa. Ello tampoco evita que también pudiera ser competente la jurisdicción social para analizar esta cuestión desde el punto de vista de una cuestión prejudicial y que sí que tenga que analizar la validez de esa RPT, pero repito, como una cuestión prejudicial. No es que la jurisdicción social sea competente para su enjuiciamiento. En segundo lugar, la sentencia 22 de julio del 2013 de alguna manera apoyaba el que pudiera amortizarse el puesto de trabajo en que nos encontraríamos ante una condición resolutoria y que como, digamos que la plaza ocupada por un indefinido no fijo o por un interino por vacante no podía ser ya de alguna manera ofrecida al procedimiento selectivo adecuado porque se amortizaba, eso producía la resolución de ese contrato como consecuencia de que la finalidad de la misma ya no era posible. El Tribunal Supremo, en la sentencia 24 de junio del 2014, lo que dice es que no es realmente una condición resolutoria, sino una condición a término o a plazo, aunque el término del contrato del indefinido no fijo sea un término indeterminado. Eso es lo que de alguna manera justifica el cambio de criterio y el por qué se tenga que utilizar lo previsto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Al mismo tiempo, se fija una cuestión muy importante y es que a efectos de computar los umbrales, si superamos los umbrales del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, tendremos en cuenta a todas las posibles extinciones que no tengan su causa en la finalización del contrato por vencimiento de plazo. Pero inclusive en este supuesto concreto,
aquellos contratos que sí que tuvieran un vencimiento de plazo, pero que su extinción se produzca con anterioridad, también tendrían que ser computados dentro del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y dar lugar, en su caso, a la aplicación correspondiente. Y por último, sí que nos citan la disposición vigésima del Estatuto de los Trabajadores, la disposición adicional vigésima del Estatuto de los Trabajadores, como de alguna manera el fundamento principal para este cambio de criterio adoptado en la sentencia de 24 de junio de 2014, pero en mi opinión, a mi juicio, considero que es un argumento que de alguna manera no justifica el cambio de criterio, sino que más bien lo que se ha producido es un cambio de estructura dentro de la sala social como consecuencia de determinadas jubilaciones que se han producido y la entrada de nuevos magistrados que, aprovechando ese cambio, ha vuelto a reconducir lo que debería haber sido la doctrina que ya se estaba manteniendo, y es que los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores son aplicables al sector público, son aplicables a las administraciones públicas y consecuentemente ya se deberían de haber aplicado a pesar de esta sentencia peculiar del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2013. Queda claro que a partir de este momento esta sentencia de 24 de junio de 2014 marca el criterio a seguir, que además ya ha sido reiterado por otra sentencia también de la Sala Social del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2014. Conclusión, como dije anteriormente, hay que aplicar para las amortizaciones de los puestos de trabajo, del personal laboral indefinido no fijo y de los contratados interinos por vacante, hay que aplicar, repito, para su amortización los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores con la consiguiente indemnización legal prevista para estos casos. Esto es todo por hoy. Buenos días.